Buenos días, good morning. Good morning, Pastor. In Spanish this time. Yes. Y buenos días. Buenos días. Hoy estamos, ¿Cómo está? estamos contentos, feliz, alegre, porque el programa de hoy es un programa que los hermanos lo han estado esperando. Y aquí estamos, que hemos preparado todo para tenerla a usted en este día. Y que estamos tratando de interrumpir lo menos posible. Y el programa de hoy es sumamente importante. Sí, señor. Sí, señor. Hay tanta confusión. Sí, es una lástima. Y lo que yo les quiero ayudar a la gente de Latinoamérica, cómo ellos pueden determinar si verdaderamente una construcción que hay en Jerusalén es verdaderamente el templo o no. ¿Ok? Yo les quiero mostrar dónde el templo tiene que estar. Amén. Les voy a mostrar cuándo esto se tiene que construir y cómo ellos pueden determinar cuándo es el tiempo de que esto se va a construir. Así que les voy a dar toda la información que ustedes necesitan para poder saber los tiempos en los cuales bíblicamente estamos viviendo. Amén. ¿Ya? Amén. De acuerdo a lo que el Señor dice en las Escrituras. Y eso es lo que es importante, que nosotros sigamos palabra por palabra lo que las Escrituras nos están diciendo. Amén. ¿Sí? Para que no se me confunda la gente. Ahora, sí hubo un video de donde, que dijo ese video que el templo se está construyendo. Y esto es mentira, ¿ok? Sí. Y yo les quiero mostrar por qué esto es mentira. Gloria a Dios. Para que no se me confunda la gente, ¿ok? Ok, entonces, este video, esto es lo que estaba diciendo, que el templo se está construyendo y yo lo pongo en pregunta. Porque verdaderamente no es la verdad. Pero tengo preparado el PowerPoint para que ustedes entiendan y también hice un reportaje en el lugar. O sea que más adelante en el estudio van a tener el reportaje que yo hice en ese lugar donde la construcción está pasando. Así será. ¿Okay? Ok. Entonces, fíjense que para que ustedes puedan entender bien de Jerusalén y el tercer templo, yo ya hice un estudio con David Diamond y lo pueden ver a este estudio, que son 4 horas, ¿sí? 2 horas cada uno. Está en YouTube, está en mi canal, está también en el canal de David. Y se llama Jerusalén y el tercer templo. O sea que la gente puede ir y ver estos videos para entender más de lo que yo voy a decir hoy. Amén. ¿Ok? Ok. Ahora, fíjense que dónde tiene que estar el templo, de acuerdo a la Biblia, tiene que estar en el Monte Moriah. ¿Por qué tiene que estar en el Monte Moriah? Porque ese es el lugar en el cual Dios designó que sea el lugar donde el templo se tenía que construir. Primero que nada el templo de Salomón y después en el mismo lugar el templo de Zerubabel y también en el mismo lugar después el templo de Herodes. ¿Ok? Este es el lugar que Dios ha designado para su templo, ¿ok? El Monte Moriah. Ustedes pueden ver esto en la segunda de Crónicas 3:1, que dice que Salomón edifica el templo. Fíjense lo que dice. Salomón comenzó a edificar el templo del Señor en el Monte Moriah en Jerusalén, en el lugar que David había preparado. Acuérdense que David fue el que compró este terreno de un jebuseo que tenía este monte y lo compró y quedó ahí hasta que Salomón lo construyó, ¿sí?
Dios no le permitió a David construir el templo porque le dijo, tenés mucha sangre en tus manos y no te voy a permitir a vos construir mi templo, va a ser tu hijo Salomón que va a construir el templo. Y es interesantísimo porque Salomón viene de la palabra Shlomo. Bueno, Shlomo es el nombre de Salomón. Shlomo viene de la palabra Shalom, que significa paz. O sea que Salomón fue el hombre de paz, el cual construyó el templo de Dios en el terreno que David compró. ¿Y cuál es ese terreno? El Monte Moriah. ¿Ok? O sea que primero que nada el templo tiene que sí o sí estar en el Monte Moriah. No hay otra. ¿Ok? Le quiero mostrar dónde está el Monte Moriah. Ok, esto es el Monte Moriah. Aquí tienen la ciudad de David. Esto es el Monte Sión, donde Jerusalén empezó. Ahí tienen el Monte Moriah. Ok, aquí Salomón puso el primer templo, Zerubabel puso el segundo templo, y después Herodes el Grande, que no fue tan grande, que lo que hace, construye una muralla de retención arriba del Monte Moriah, o sea, alrededor del Monte Moriah, y después él cubre con tierra y hace lo aplana, hace un aplanamiento, una maceta. Sí, una maceta, hace un aplanamiento. Ajá. Y se convierte en la plaza más grande del mundo, ¿sí? En esa época, 2000 años atrás. Uno de los lados tiene 500 metros de largo, el otro tiene 495 metros de largo. Este lado tiene 400 metros de ancho, esto tiene 395 metros de ancho, o sea que es más o menos un rectángulo, pero es una plataforma enorme, ¿sí? Y en esa plataforma, Herodes el Grande, que no fue tan grande, pone el templo. Él reconstruye el templo, hace un templo más grande que el templo de Zerubabel. Si ese templo de Zerubabel era muy chiquitito, decidió engrandecerlo, hacerlo más impresionante, entonces hizo un templo enorme, ¿ok? Y por supuesto de este templo no queda nada. Yeshua dijo, no una piedra arriba de la otra va a quedar del templo. Esto se destruyó totalmente en el tiempo de los romanos en el año 70 de Cristo. Gloria a Dios. Y lo único que nos queda de 2000 años atrás no es el templo, sino la muralla de contención que Herodes el Grande construye. Y de esa muralla de contención, el muro de los lamentos está ahí. Fíjense donde está en rojo, esto es el muro de los lamentos, ¿ok? O sea, ¿dónde viene a adorar el pueblo judío? Viene al muro de los lamentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta zona donde estaba el templo judío es ahora una zona musulmana. Wow. ¿Ok? Entonces nosotros no podemos construir el templo aquí porque está en las manos de los musulmanes. Ya voy a explicar más de esto. Ni pueden construir, ni tampoco pueden entrar a esa zona a adorar. No podemos ir a orar, okay. No podemos ir a adorar. De acuerdo a los rabinos está prohibido entrar a esta zona. Yo ya voy a explicar por qué en un minuto. Okay. Pero fíjense que la construcción que está pasando en este momento, ¿dónde está pasando? Está pasando en una plaza que está enfrente del muro de los lamentos. Hay una plaza muy grande aquí, enfrente del muro de los lamentos, donde la construcción está pasando. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense, no es el monte del templo, no es Monte Moriah. Monte Moriah está aquí. La plaza está en un valle que se llama el Valle Central, ¿ya? Y hay una plaza muy grande. Y aquí están construyendo una casita, ¿ok? Y ya les voy a explicar, Ok, ahora,
Ustedes tienen que saber, porque esto yo voy a mencionar en el vídeo también, que nosotros sabemos exactamente dónde el templo estaba, ¿sí? Y pueden ver en esta foto que el templo estaba alineado directamente a la puerta oriental. Esta es la puerta en la cual Yeshua entró con su burrito, ¿ya? Y la gente decía, Hosana, Hosana al rey David, al hijo de David, ¿ok? O sea que esta puerta, o sea que, ¿qué es lo que dice el Talmud? Que cuando todas las puertas del templo se abrían, enfrente de ellas tenés la puerta oriental. Entonces nosotros sabemos exactamente Gloria a Dios, dónde el templo estaba y dónde tiene que ser construido también. ¿Ok? Ok. Ahora, fíjense, aquí pueden ver en la foto, tienen el muro de los lamentos atrás. Aquí tienen la plaza que les mencioné enfrente de esto. Y fíjense dónde está la construcción, ¿ok? Esta construcción, esta casa que dijeron que era el templo, que no es el templo, esta casa se llama Beit Aleviá. ¿Qué es lo que significa Beit Aleviá? Significa la casa principal. ¿Por qué una casa principal ahí? Lo sé decir en hebreo, hay una fundación que guarda el muro de los lamentos y toda esta plaza, y esta fundación que se llama del muro de los lamentos está construyendo esta casa. Esta casa va a tener oficinas de ellos, va a tener un salón de eventos. Y abajo ¿qué es lo que encontraron abajo cuando estaban construyendo? Encontraron ruinas de 2000 años atrás, del tiempo de Yeshua, y una calle del tiempo de Yeshua. Wow, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a exhibir todo esto abajo. O sea que cuando nosotros entramos a esa casa vamos a poder ver adentro, vamos a ver todas las ruinas que son de 2000 años atrás. Gloria a Dios. ¿Ok? Ahí tienen una foto cómo se va a ver esa casa eventualmente cuando esté completamente construida, y se llama Beit Aleviá. Si esto fuera el templo, nosotros lo llamaríamos Beit HaMikdash. ¿Ok? Esto es lo que significa la casa del templo, la casa de Dios, ¿sí? Beit HaMikdash, el lugar santísimo. ¿Ok? El templo. Ok, entonces no es el templo, se llama Beit Aleviá, ¿ok? Ahora, ustedes pueden ver la plaza del Muro de los Lamentos, ahí tienen el Muro de los Lamentos, pueden ver dónde está la mezquita de oro, donde de acuerdo a los musulmanes, Abraham casi sacrificó a su hijo, y los musulmanes dicen Ismael, pero nosotros sabemos que es Isaac, ¿ok? Tremendo. Pero fíjense dónde está el Monte Moriah, que está mucho más elevado que donde está el Muro de los Lamentos. O sea, hay dos niveles diferentes, ¿sí? El Muro de los Lamentos está en un valle que se llama el Valle Central. Ok. Ahora, ¿cuándo se va a construir el tercer templo? Y ustedes tienen que saber, saber cuál es el calendario de Dios, cuáles son los eventos que el Señor nos está dando de acuerdo al libro de Ezequiel. ¿Por qué estoy tomando el libro de Ezequiel? Porque el libro de Ezequiel nos da información cronológicamente. Es el único libro que está organizado cronológicamente, y por eso que es tan importante que nosotros lo conocemos, ¿ok? Y fíjense que Ezequiel 37 está, podemos empezar inclusive en Ezequiel 36, cuando Dios le dice, cuando profetiza Ezequiel
con respecto al pueblo de Israel que está por retornar a la tierra prometida, y dice, bendice la tierra porque mi pueblo está por venir. Eso es lo que dice el Señor, ¿sí? En Ezequiel 36. Y después, esto es en el 1900, cuando el pueblo de Israel empieza a retornar a la tierra prometida. Después tenemos Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Esto es el holocausto, ¿ya? Y después del holocausto, también en Ezequiel 37 nos está hablando del nacimiento del Estado de Israel, 1948, del retorno del pueblo de Israel a la tierra prometida, de todas las naciones del mundo que nos rodean, ¿sí? O sea que podemos ver que hay una cronología, ¿sí? Ezequiel 36, a los fines de 1800, 1900, Ezequiel 37 es el holocausto que va desde 1939 a 1945. Después tenemos el levantamiento del Estado de Israel, declaramos nuestra independencia en 1948, y esto sigue cronológicamente. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se está por venir? Que estamos muy cerca de esto, es Ezequiel 38 y 39, la guerra de Gog, de la tierra de Magog. Estamos a los pies de esta guerra. Gloria a Dios. Se están armando alianzas entre Rusia e Irán y Turquía, que son los 3 países principales que vienen a atacar a Israel. Esto está pasando ahora. Y si ustedes no tienen, tienen que entrar a mi Facebook, al grupo que se llama The Bible and Israel with Sonia Waters, y van a ver toda la información que yo estoy poniendo en ese lugar con respecto a que todo esto se está preparando. O sea, ¿qué es lo que se nos viene? La guerra de Gog y Magog. Y después de la guerra de Gog y Magog, en Ezequiel 40 al 46, tenemos una descripción de un templo que nunca se ha construido antes, y el pueblo de Israel está utilizando Ezequiel 40 al 46 para los detalles del tercer templo. Esto va a ser el tercer templo. O sea que tenemos que todavía pasar por la guerra de Gog, de la tierra de Magog, antes de que el templo se construya. Para que ustedes sepan la cronología. ¿Dónde estamos? Estamos antes de la guerra de Gog, de la tierra de Magog. Esto tiene que pasar y después se construye el templo. ¿Ok? Para que sepan cuándo. Ok. Ahora, ¿por qué no podemos construir el templo? Israel ya está aquí 72 años, ¿sí? Y yo voy a explicar esto en detalles, pero quiero darle todas las razones. El monte del templo está en las manos de los musulmanes por más de 1300 años. Nosotros necesitamos el monte del templo, que es Monte Moriah, para poder construir el templo. O sea, ¿qué es lo que significa? Necesitamos un tratado con los musulmanes, con los palestinos, para poder tener un pedazo de esa plataforma para poder construir el templo. 3, está prohibido al pueblo judío entrar a la zona del monte del templo porque hay una impureza ritual. Y ya voy a explicar esto más. Y antes de que la construcción del templo pase, se tiene que sí o sí construir un altar, porque tenemos que hacer sacrificios para purificar la zona, para purificar los sacerdotes antes de que el templo se construya. O sea, ¿qué es lo que la gente tiene que estar mirando en? ¿Se ha construido el altar?
¿Dónde está el altar? Tiene que estar en el monte Moriah. ¿Ok? No hay otro lugar. Ese tiene que ser el lugar. Ok. Ahora, fíjense lo que nos dice la ley del templo. ¿Por qué nosotros sabemos que sí o sí tiene que ser monte Moriah? Porque en Ezequiel 43, y acuérdense, esto va a ser el tercer templo. Ezequiel 40 al 46 es la descripción del tercer templo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en Ezequiel 43, 12? Esta es la ley del templo. La cumbre del monte, y se está refiriendo al monte Moriah, el recinto entero, toda esta zona y todos sus alrededores será santísimo. Wow, gloria a Dios. Esta es la ley del templo. O sea, ¿qué es lo que significa? Fíjense que esta zona está en las manos de los musulmanes. Los musulmanes son gentiles, no son creyentes de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esta zona del monte Moriah, donde está la mezquita de oro, donde está la mezquita Al-Aqsa, es una zona que está completamente impura. ¿Cómo es, en vez de santa, cómo es el contrario, pastor? ¿Qué sería lo contrario? Lo contrario a la santidad es una área profanada. Esa es la palabra. Ajá. Es una zona profanada por los musulmanes. Sí. Es una zona profanada por los musulmanes. Por muchas razones. Y les quiero explicar cuáles son las razones. Primero que nada, no tienen la sangre de Yeshua encima. ¿Ok? No creen en Yeshua como nosotros creemos en Yeshua. Ellos dicen de Yeshua que es un profeta, pero que no es Dios. ¿Sí? O sea que están blasfemando verdaderamente el nombre de Yeshua. Sí. ¿Ok? Ahora, fíjense que esta zona donde estaba el templo, donde es el monte del templo, ellos pusieron una mezquita, ¿ok? Ellos pusieron otra mezquita que está de este lado que no se la puede ver, que se llama Al-Aqsa, ¿ok? Tienen dos lugares. Esto fue tomado por los musulmanes en el año 638 de Cristo, con la invasión musulmana a la tierra prometida. Ellos buscaron dónde estaba el templo judío y fueron y tomaron esa zona para ellos mismos y construyeron sus mezquitas para decir que ellos son mejores que todo el otro mundo, ¿sí? Ellos siempre hacen lo mismo, van y buscan lugares sagrados de otras religiones y ponen sus mezquitas encima, ¿ok? Y es algo satánico, hermana Sonia, es algo satánico, porque recuérdese que cuando se le da la ley a ustedes, una de las de la ordenanza de Adonai era que derribaran todo altar que ustedes consiguieran en lugares altos. Y ellos hicieron lo inverso. Ellos fueron y construyeron y levantaron un altar a dioses paganos en el lugar sagrado que ya había sido consagrado por el pueblo de Dios para adorar a Adonai. Exacto, exacto. Ahora fíjense que ellos adoran un Dios que se llama Alá. Alá. ¿Ok? Alá no es el Dios Jehová, no es el Dios de Israel. Alá, fíjense que cuando Mahoma empezó la religión musulmana, en el lugar donde él vivía, en el pueblo donde él vivía, había como 400 diferentes dioses. Y el dios principal de su pueblo se llamaba Alá. Y de ahí él toma el nombre Alá, ¿ya? Y dice, este Alá es el único Dios. Usted tiene que traer esa enseñanza. Yo la voy a comprometer a usted porque es que hay tanta gente siguiendo cosas que ellos no saben y es importante lo que usted está diciendo.
tiene que traernos. Yo la comprometo hoy aquí en Alma Radio a que nos prepare enseñanza. Sí, tremendo. Señor. Ok. O sea, ellos profanan la zona, construyen sus mezquitas, sus templos, y tienen terror. Y no lo estoy exagerando. Tienen terror de que Israel tome un pedazo de ese lugar y construyan su propio templo. Wow. Tienen terror. Wow. Tienen inclusive profetizado en el Hadith, que lo que es el Hadith es profecías de los musulmanes, demónicas por supuesto, que el pueblo de Israel va a construir el templo. Esto sí lo tienen. Oye, es que ellos están claros en eso. Ellos están claros en eso, que Israel eventualmente va a construir su templo. Y cada vez que de alguna manera nosotros empezamos a hablar del templo o decimos algo del templo, o ellos escuchan en la mezquita y acusaciones en contra de Israel que nosotros estamos por construir el templo, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a tirar piedras en esta zona arriba de donde está el muro de los lamentos, Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tiran piedras, tiran Molotov cocktails, que es bomba molotov. ¿Sí? O sea, todo tipo de cosas para hacer desastres, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este lugar? Tremendo. Este lugar está en las manos de WAFC. WAFC es una organización musulmana que cuida esta zona, Pero los israelíes están encargados de la seguridad. O sea, la WAFC se encargan de las cosas de ellos musulmanas. Por ejemplo, las mujeres no pueden estar con polleras muy cortitas, o no pueden estar con los hombros que descubiertos. Entonces ellos se encargan de que las mujeres estén vestidas con modestidad, cuando entran en esta zona. Eso es lo que el WAFC hace en relación religiosa, ¿sí? De esta zona. Pero Israel está encargado de la seguridad. O sea que si los musulmanes empiezan a hacer alboroto, empiezan a tirar piedras o empiezan a tirar cosas de fuego, el ejército israelí los va y los agarra. Entra y los agarra, sí. Ahora, yo me metí en líos también. Una vez entré con un grupo al monte del templo, y yo no sabía qué es lo que estaba pasando, porque empezaron a gritar, pero no gritar normal, sino airado, lleno de ira. Fue terrible, ¿sí? ¡Alá Akbar! Que significa Dios es grande. Alá es grande. Sí. Y fíjense que yo estaba ahí con mi grupo en el medio de todos estos gritos y no sabía qué es lo que estaba pasando. Wow. Y le digo a mi grupo, vámonos, vamos a movernos. Entonces nos empezamos a mover para el otro lado. Y yo veo al ejército israelí viniendo hacia nosotros de todos los costados del monte del templo. Corrían hacia nosotros para protegernos, ¿sí? Y yo le pregunto a un soldado israelí, le digo, ¿qué es lo que está pasando? Y me dijo algo en hebreo, maldiciendo lo que estaba pasando, sí, porque estaban gritando de esa manera. Pero nosotros salimos de ese lugar. ¿Y qué es lo que pasó? Un grupo de ortodoxos judíos entraron a la zona y los musulmanes empezaron a gritar por eso, no por nosotros, sino por los turistas,
sino por los ortodoxos judíos que entraron, y ellos no querían que el ortodoxo judío entraran. O sea que esta zona verdaderamente puede empezar guerras en esta zona, porque tanta es la presión que hay ahí, la tensión. Sí, señor, la tensión. La presión. Fíjense que la segunda intifada en el año 2000 empezó aquí, cuando Ariel Sharon, en ese momento él fue el primer ministro de Israel, entró con el ejército israelí para ver la zona, ¿sí? Y él entra y esto explotó totalmente en el año 2000 y empezó la segunda intifada, el segundo levantamiento musulmán en Israel, que duró como 4 o 5 años, con miles de personas que murieron, ¿sí? ¿Y dónde pasó esto? Aquí en el Monte del Templo. Wow. Aquí empezó, wow. ¿Ok? O sea que esto es polvorita, verdaderamente, ¿ok? Ellos odian que el pueblo de Israel quiera tener parte de esto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen todo lo posible para no permitir a Israel tener justificación de estar en ese lugar. No quieren que el pueblo de Israel haga arqueología abajo. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos ir y ver qué es lo que hay abajo del templo. No nos permiten hacer eso. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar justificación de los templos que estuvieron ahí. Y es algo tan profundo, cuando uno lee las escrituras. David compró ese territorio, ese terreno, y ahí es que entra una justificación sobre otra justificación, sobre otra justificación, sobre otra justificación del derecho legal de compra de un terreno o de un territorio. David le compró al jebuseo Onán, que se la quería regalar. Le dijo, yo te la regalo. David dijo, no aceptaré nada donde yo vaya a hacer sacrificio a mi Dios que no me cueste. Y él compró eso. Señor. Y hoy por hoy, miles de años después, la falta de información, la falta de leer la verdad, la falta de tener el documento de la verdad, de ser amigo de la verdad, hoy las naciones del mundo condenan a Israel sobre un derecho legítimo. Exacto. Por eso la enseñanza que usted nos está dando tiene tanto valor espiritual para nosotros, la iglesia gentil. Sí, señor. Ok, yo creo que 1 hora no me va a alcanzar, pastor. Vamos a tomarnos el tiempo, necesitamos aclarar esto, vamos a tomarnos el tiempo. Gracias. Ok, entonces, fíjense que el recinto del templo, el monte del templo, está ritualmente... Usted me permite una sola cosa, le pido, yo lo doy el tiempo que usted quiera. Déjeme hacer la pausa. Regresamos con la historiadora Sonia Warren, quien desde Israel, Tel Aviv, nos está aclarando, nos está trayendo todas las aclaraciones pertinentes concernientes a tantos rumores y falsa información sobre la construcción del tercer templo judío. Así que, hermana Sonia, el tiempo es suyo. Ok, muchísimas gracias, pastor. Ahora, fíjense cuál es el problema con el monte del templo que está en las manos de los musulmanes, es que el recinto del templo no está ritualmente limpio, porque está en las manos de ellos, ¿sí? Ahora, fíjense lo que nos dice Maimónides. Esto es un rabino famosísimo en el Talmud, que escribió hace muchos años atrás, cientos de años atrás. Dice, ¿quién puede ir allí? Está prohibido ingresar a la área del templo en un estado de impureza ritual. La única forma de volverse ritualmente puros es con la ceniza de una novilla roja. O sea que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver antes de que el templo se construya? Tenemos que ver un altar. Wow. Ellos tienen que poner el altar en el lugar correcto y tienen que sacrificar a la vaca roja,
acuérdense, ¿sí? ¿Para qué? Para purificar toda esa zona para poder entonces construir el templo, ¿ok? Eso es lo mismo que la vaca la sana, ¿no? Sí, eso es lo que me estoy refiriendo. Okay. Sí, señor. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que el gobierno israelí, y ustedes pueden ir al internet, pueden ver la información que tiene el gobierno israelí con respecto al monte del templo. Esto está en inglés, o sea que ustedes, si van ahí, tienen que traducirlo al castellano, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que el Estado de Israel dice? Que el complejo del templo, toda esa zona del templo, el monte del templo, tiene que estar en las manos de los musulmanes. Israel acepta que esto esté en las manos de los musulmanes y apoya y prefiere el status quo en la zona del monte del templo en vez de tener problemas con los musulmanes. ¿Por qué nosotros estamos haciendo esto? ¿Por qué le permitimos a los musulmanes continuar teniendo esa zona en sus manos? Porque nosotros hicimos la declaración de independencia en 1948 y en esa declaración de independencia Israel se compromete a proteger la libertad de religión y culto de todas las religiones. ¿Ok? Acuérdense que la Biblia nos dice nosotros tenemos que destruir los templos de otras religiones, pero el Estado de Israel está haciendo lo contrario y también el Talmud está diciendo lo contrario, ¿sí? No destruyan los templos de otras religiones, dice el Talmud. Y el Estado de Israel también ha decidido que van a proteger a todos los templos de las otras religiones, no importa de qué religión ellos sean, ¿sí? Entonces Israel protege los templos musulmanes y también protege los templos cristianos. Tenemos cientos de iglesias cristianas aquí en Israel y Israel la está protegiendo, ¿ok? Entonces el gobierno de Israel está comprometido a mantener el status quo, dejar que el monte del templo quede en las manos de los musulmanes, ¿ok? Y acuérdense que también nosotros tenemos un tratado de paz con Jordania, que lo firmamos en 1994, y en ese tratado de paz, verdaderamente, una de las condiciones que Jordania dio para ceder el Banco Occidental a Israel fue que el monte del templo quede en las manos de los musulmanes. E Israel aceptó esto para firmar el tratado de paz con Jordania. O sea que sí o sí, ese monte del templo va a quedar en las manos de los musulmanes, ¿ok? Hoy en día, toda esa zona tiene el nombre en árabe, musulmán, ¿ok? Que se llama Haram el-Sharif, que es el noble santuario para los musulmanes, ¿ok? Y tienen la mezquita Al-Aqsa y tienen la mezquita de la Roca, la cúpula de la Roca, ¿ok? En ese lugar. ¿Ok? Entonces esto nosotros sabemos va a quedar en las manos de los musulmanes. Ahora, fíjense, antes de que el templo se construya, sí o sí tenemos que construir un altar. No se puede hacer el templo antes de que tengamos el altar en el monte Moriah. Y les quiero dar un ejemplo. Esto está en Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 2 y versículo 6. Vamos a leer, ¿ok? Solamente lo que está subrayado. Y fíjense lo que dice.
se dispusieron a reconstruir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y fíjense en el versículo 6, dice, el pueblo empezó a ofrecer holocaustos desde el primer día del séptimo mes, aunque todavía no se había echado los cimientos del templo. O sea que sí o sí, lo primero que tenemos que hacer es construir un altar, hacer los sacrificios para purificar toda esa zona, para purificar al pueblo, y después podemos entrar a hacer la construcción del templo mismo. Wow, gloria a Dios. Ok, ahora, esto todo tiene que ser supervisado por los levitas y los Cohen, ¿sí? Casi todo Israel es levita o Cohen hoy en día. Y fíjense lo que dice, en el segundo mes, esto también en Esdras 3:8, en el segundo mes del segundo año de haber llegado al templo del Señor, en Jerusalén, comenzaron la construcción del templo Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josá, sus parientes sacerdotes y levitas, y todo el pueblo que había regresado de la cautividad de Babilonia a Jerusalén. Para supervisar el avance de la obra en el templo, escogieron a los levitas mayores de 20 años. O sea, que los levitas tenían que supervisar esta construcción. ¿Ok? No se puede hacer el templo sin el sacrificio que los levitas y los Cohen tienen que hacer, los sacerdotes sí. No se puede hacer el templo si los levitas no están supervisando la construcción. Tiene que estar puro, tiene que estar limpio, tiene que estar santificado. Gloria a Dios. ¿Ya? Ok. Uno de los problemas es saber exactamente dónde estaba el altar 2000 años atrás, ¿ok? Tenemos que saber dónde estaba el altar para poder poner el nuevo altar. El asunto es que los musulmanes no nos dejan excavar, así que no hay manera de saber dónde exactamente esto estaba. Según la tradición judía, el altar tiene que colocar en el lugar exacto donde se tomó la tierra para crear a Adán y donde más tarde ofreció sacrificios a Dios. Y donde Abraham construyó el altar para sacrificar a Isaac. Acuérdense este estudio que nosotros hicimos anteriormente en el video Jerusalén y el tercer templo. David explica esto en detalles, ¿ya? La ubicación del altar es tan esencial que cuando construyeron el segundo templo necesitaban 3 profetas para dar fe de la ubicación que habían planeado, ¿ok? Y esto también se encuentra en el Talmud, en el Mishneh Torah. Ok. ¿Quién va a ser el que va a construir el templo? ¿Quién es el que tiene los planes? ¿Quién es el que tiene toda la plata? ¿Quién es que está, o sea, todo ya está preparado para la construcción del tercer templo? Lo único que nos falta es el lugar, ¿ya? Es esta persona que se llama Chaim Reichman, que es el director del Instituto del Templo en Jerusalén. Si ustedes quieren más información con respecto al tercer templo y cuándo esta construcción va a pasar, estén en contacto con el Instituto del Templo, porque ellos son aquellos que van a construir el templo. ¿Ok? Fíjense lo que dijo este hombre, Chaim Reichman, a la CBN. CBN News. Okay. Yeah.
El Instituto del Templo participa activamente en la investigación y preparación de la reanudación del servicio en el templo sagrado, hasta el punto de preparar planos operativos. Ellos ya tienen todo planificado para la construcción del templo, de acuerdo con los estándares más modernos. O sea, este templo va a estar parado en 3 meses. Cuando empecemos la construcción, en 3 meses va a estar parado porque tenemos todo preparado. Wow, gloria a Dios. ¿Okay? Gloria a Dios. Okay. Ahora, el Instituto del Templo tienen, miren lo que ellos ya tienen. El pectoral del sumo sacerdote, que tiene 12 piedras de las tribus de Israel. Los instrumentos musicales, el coro levítico, ellos ya prepararon eso. La vestidura de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, que son levitas, ¿ok? Y sus descendientes van a oficiar en el templo, o sea que ellos tienen que estar preparados para poder oficiar. Y ya les voy a mostrar, hay una escuela que está al lado de Jericó, se llama Mitzpe Jericó, y ahí ellos ya tienen, están enseñando a los levitas de cómo hacer el sacrificio, de los cánticos, todas las preparaciones para el tercer templo, ¿ok? Ya tienen las vasijas, tienen el mobiliario. Tienen un libro que fue escrito 95 años atrás que se llama Torat HaKohanim, que significa la Biblia de los sacerdotes. Está escrito por Rabbi Kook. Rabbi Kook fue el rabino principal en Israel antes de que el Estado de Israel se creara, ¿ok? Y él escribió este libro, Torat HaKohanim, ¿ok? Para entrenar a los levitas para oficiar en el templo. Esa es la razón, ¿ok? Ahí lo tienen a Rabbi Kook, ¿ok? Él es el que escribió el Torat HaKohanim. Y fíjense lo que él dijo. Esto está en la Academia del Tercer Templo. Dice así: así también llegará el día en que todas las naciones reconocerán la verdad de nuestros derechos sobre la área del templo. Todos sabrán y reconocerán que la visión profética con respecto a este lugar santo, que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, solo se cumplirá cuando esta gran santa casa se establezca allí, en las manos de sus dueños originales y eternos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, desde tiempos inmemoriales. Amén. Y ellos y ningún otro. Amén. Así es. Así Esto es lo que Cook dijo. Era un amado sí, rabino. Una gran verdad, un hombre tremendo. Una gran verdad. Increíble. Así es. Ok. Los Kohanim ya están siendo entrenados, los sacerdotes, ¿ok? Los levitas. En el 2009 se construyó una escuela de campo en Mitzpe Jericó. Esto es al lado de Jericó, ¿ok? Que están preparando a los Kohanim, a los sacerdotes y los levitas para el servicio en el tercer templo. En el 2010 se recolectaron piedras sin cortar del Mar Muerto para la construcción del altar del templo. Se cree que tales piedras vírgenes cumplen con el mandato de que dicho material de construcción no tenga contacto con herramientas metálicas. Así se construye el altar, ¿sí? Esto está en Deuteronomio 27:5. La Academia del Tercer Templo en Mitzpe Jericó está a unos 20 minutos en coche de Jerusalén. O sea que está muy cerca mío, ¿ok?
en la carretera que va hacia Jericó, en el Valle del Jordán. Ellos, fíjense lo que ellos han hecho. Han construido una réplica del templo en Mizpe Jericó, en la escuela, para poder ayudar a los estudiantes sacerdotales, para darles una experiencia práctica del culto sacrificial del templo. ¿Ok? ¿Usted tiene foto de esa réplica, hermana Sonia? No, señor, wow. No tengo una foto. No me dejan entrar a mí. Ok. Fíjense que los Kohanim, los sacerdotes, están siendo entrenados para realizar los deberes regulares del templo o el servicio diario de Tamid que se realiza en el templo sagrado. Ok. Ahora, pastor, si puede poner el vídeo que yo le mandé, por favor. Shalom a todos, la gente de Alma Radio. Bienvenidos a Jerusalén. Los quise traer aquí porque hay muchas noticias en Sudamérica que están diciendo que el templo se está construyendo. Y esto es verdaderamente una mentira muy grande, ¿sí? Porque lo que se está construyendo aquí es una casa para oficinas, para eventos especiales. Esta casa la llamamos Beit Leviá, ¿ok? Una casa principal, pero no es el templo, ¿ok? Les quiero mostrar lo que ustedes pueden ver aquí. Aquí tienen la construcción de esa casa principal para eventos, para oficinas. Ustedes pueden ver dónde está el muro de los lamentos y también pueden ver a la izquierda donde está la mezquita de oro, la mezquita de la roca, ¿sí? ¿Dónde estaba el templo 2000 años atrás? Al lado de donde está la mezquita de la roca. Hoy en día el templo no está ahí. O sea que, ¿qué es lo que significa toda esa información que le han dado a ustedes de que el templo se está construyendo? Es una mentira. No se está construyendo. Está construyendo otras cosas, pero no el templo todavía. ¿Ok? Y les quiero mostrar qué es lo que ustedes pueden ver aquí. Yo ya hice un video muy detallado con David Diamond que se llama Jerusalén y el tercer templo. Está en YouTube. Se llama, ustedes pueden buscar en Sonia Waters Israel y ahí van a encontrar el video que se llama Jerusalén y el tercer templo. Ahí está bien detallado todo lo que tienen que ver, todas las preparaciones que nosotros tenemos para el tercer templo, pero esta construcción que está pasando aquí no es el tercer templo, ¿ok? Ahora, quiero mostrarles dónde va a estar el tercer templo. Acuérdense que el primer y segundo templo estuvieron originalmente en el monte Moriah. Este monte, Herodes el Grande, que no fue tan grande, puso una muralla de contención e hizo una plataforma, que es la plataforma más grande que el mundo vio hasta esa época, 2000 años atrás. Y en esa plataforma él puso el templo, ¿ok? El muro de los lamentos es esta zona roja, o sea, el muro de los lamentos no pertenece al templo, pertenece a la muralla de contención que Herodes el Grande hizo, ¿sí? ¿Dónde nosotros pensamos que el tercer templo tiene que estar? En donde estaba el segundo templo, ¿ya? Ahí nosotros pensamos que tiene que estar. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta zona, de Temple Mount, el monte del templo, que es el monte Moriah abajo,
ahí es donde estuvieron los templos anteriores y ahí donde se tiene que construir el tercer templo, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Esta zona está en las manos de los musulmanes y no tenemos un acuerdo con los musulmanes para poder construir en ese lugar. Y ahí está, o sea, todavía está vacío, todavía está sin construcción, ¿ok? Para que ustedes entiendan. Estamos del otro lado de la mezquita para que ustedes puedan ver dónde exactamente nosotros pensamos que va a estar el templo. Acuérdense que de acuerdo a Josefo y de acuerdo al Talmud, cuando todas las puertas del templo se abren, enfrente de ella está la puerta hermosa o la puerta oriental o la puerta dorada, ¿sí? Y fíjense que verdaderamente enfrente de este lugar donde yo estoy está la puerta dorada. Del otro lado está el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es donde Yeshua va a poner sus pies y entra por esta puerta, ¿sí? Y fíjense, este es probablemente el lugar, ¿sí? Y hay una cúpula que se llama la cúpula de los espíritus, donde pensamos que el lugar santísimo estuvo cuando el templo estuvo aquí, el templo de Herodes estuvo aquí. En Apocalipsis 11 nos dice así: me fue dada una caña de medir semejante a una vara y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero excluye el patio que está afuera del templo y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones. Y fíjense qué es lo que nosotros pensamos, que esta mezquita va a estar en el lado de las naciones. Esto fue entregado a las naciones y el templo se va a construir donde estaba originalmente, donde estoy yo parada ahora. Ok, estamos en otra parte ahora, estamos verdaderamente en la plaza del Muro de los Lamentos. Como pueden ver, tienen el Muro de los Lamentos aquí, donde la gente está orando al lado del muro, que es la muralla de retención, y pueden ver la construcción del otro lado de esa casa especial para eventos que se está construyendo aquí. ¿Por qué esto no es el templo? Primero que nada, no está esta construcción en el monte del templo. O sea, es la zona errónea donde se tiene que construir el templo. Y la segunda razón es que antes de construir el templo, nosotros tenemos que construir un altar. Un altar donde se hacen sacrificios. Lo primero que tenemos que sacrificar es una vaca roja para purificación de la zona, para purificación de los sacerdotes, y después empezar la construcción del templo. O sea, no hay ningún altar en toda esta zona que estamos ahora. Si en la plaza del Muro de los Lamentos no hay un altar, por eso nosotros sabemos que esto no es la construcción para el templo, ¿ok? Ahora, eventualmente se va a construir el templo y les quiero leer lo que nos dice el profeta Isaías versículo 2 capítulo 2 versículo 2, y dice así: en los últimos días. O sea, que ¿qué es lo que nos está diciendo? Nosotros vamos a saber que estamos en los últimos días cuando el templo se construya. Acuérdense, hay 2 veces que se menciona estos últimos días, por lo menos en la Biblia. Uno con la guerra de Gog, de la tierra de Magog, en Ezequiel 38, versículo 8, y el otro es aquí, en Isaías capítulo 2, versículo 2. En los últimos días, ¿qué es lo que va a pasar en los últimos días? Dice así: el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes. El monte Moriah, allá arriba, donde está la mezquita de oro, ¿sí? El monte Moriah, ¿sí?
En los últimos días, perdón, lo leo de vuelta. En los últimos días el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes y será exaltado por encima de las alturas, y hacia él correrá todas las naciones. O sea que, ¿dónde vamos a venir a adorar al Señor? Al templo, al monte del templo. Muchos pueblos vendrán y dirán: venga, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas, porque la enseñanza saldrá de Sión, de Jerusalén, saldrá la palabra del Señor. O sea, no crean todo lo que ustedes ven en el internet. No siempre lo que sale en internet es verdad. Ustedes tienen que escuchar qué es lo que está saliendo de Israel. Aquellos que están aquí sabemos qué es lo que está pasando en este lugar. ¿Ok? Ahora, esta casa que se está construyendo allá no se llama el templo, se llama la casa de Leviá. Cuando nosotros construyemos el templo, se va a llamar la casa del templo. En hebreo es Beit Hamikdash, o sea que son dos edificios diferentes. Amén. Estamos enfrente del candelabro de oro en el barrio judío y les quería mostrar un segundito una de las preparaciones que tenemos para el templo. Todo está preparado para el templo. El templo puede estar parado en 3 meses y como pueden ver, el Instituto del Templo construyó esta menorá, este candelabro de oro, para el tercer templo. Este candelabro de oro tiene 1.5 toneladas de oro, pesadísimo, ¿sí? Es, por supuesto, imposible de llevarlo a casa porque uno necesita una grúa para poder levantarlo. También está agarrado de abajo con pistones y también tiene un vidrio, como pueden ver, un vidrio alrededor que es contra balas, o sea que es verdaderamente imposible tocar esta menorá, pero eventualmente esta menorá de oro va a estar en el templo. Acuérdense que la menorá es verdaderamente el símbolo de Israel. También, y es fascinante, lo tenemos a la menorá en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Cada vez que tenemos una de las iglesias, cada iglesia, que son 7 iglesias, tienen una menorá. O sea que esta menorá representa la luz del mundo, representa también a Yeshua. Muy bonita, ¿no es cierto? Ya terminamos, hermana Sonia, con el video. Okay, estamos señor, sí. de regreso. Tremendo, impresionante, muy edificante, mucha información. Muchísimas gracias. Mucha información. Eso es todo por hoy. Les quiero dar mi libro si quieren comprar mi libro, ¿ok? Ahí lo tienen, Polémica Territorial de Israel, está en Amazon. Tienen en inglés Contested Ownership of Israel, en Amazon también. Si quieren entrar a Facebook y encontrarme, mi Facebook personal está lleno. Ya no puedo poner gente en mi Facebook personal, pero pueden venir al grupo de Facebook, que ahí tengo mucho más de 5,000 personas, que se llama The Bible and Israel with Sonia Waters. Ustedes también pueden ir a mi página de YouTube, pueden también comprar los PowerPoints que yo utilizo para las enseñanzas en Gumroad, ¿ok? Pueden mandar donaciones al ministerio por PayPal si quieren. Y también si tienen alguna pregunta me pueden escribir
a mi email soniaorlywaters@gmail.com. Y eso es todo por hoy. Gracias, hermana Sonia. Muy agradecido con tanta información. A la verdad que no hay cómo pagar tanto sacrificio, y yo creo que la manera que la iglesia puede compensarle a usted adquiriendo el libro. Ya la hermana Abby dice que lo compró, lo leyó completo, apoyándola a usted comprando ese material, porque creo que es un tesoro poder nosotros estar documentado de manera correcta, de primera mano, con la persona que tiene la información. No es lo mismo que yo me ponga a hablar de Israel estando aquí, que nunca he ido a Israel, que usted que vive en Israel, que nació allá, que tuvo el honor y el privilegio de vivir en América, en Argentina, pero la regresaron temprano y hizo toda su vida allá, conoció, que eso fue lo que le metió a usted en problemas. El problema con el que usted se metió en problemas, oigan esto, el problema con lo que la hermana Sonia Warren se metió en problemas con su padre fue que el Mesías se le reveló, y ahí el mundo entero le vino en contra. Pero Dios la ayudó, ella sabe que hizo la decisión correcta, y si no hubiese sido así, hoy quizás nosotros no hubiésemos tenido toda esa enseñanza desde una óptica mesiánica. Así que muy agradecido. Los hermanos, compren el libro. Ya ella presentó cómo poder apoyar el ministerio que ella representa. Ella es guía turística ahora, y en toda esta pandemia el departamento de turismo le ha quitado la comida. Pero si ustedes la apoyan, la apoyamos comprando el libro, la apoyamos con una ofrenda de amor, por todo ese sacrificio que ella hace con tanto amor. Yo sé que el Señor le ha de compensar a usted y a cada uno de los que pueden sembrar una ofrenda. No hay ofrenda tan grande que no haga falta, que no se necesite, ni tan pequeña que sea insignificante. Así que como ustedes lo sientan en su corazón, apoyen este ministerio para que este ministerio siga educándonos y dándonos palabras cada semana. Que tenga shalom, y que ore por mí, que ore por Alma Radio y que ore por la audiencia. Adelante, hermana Sonia, ore por nosotros, ore por mí, yo necesito la oración. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אנו מודים לך, אבא, על כל הברכות שאתה נותן לנו ברוח קודשך, ואני מבקשת בשם ישוע המשיח שאתה תברך את כל אלה ששמעו וישמעו, ואני מבקשת שתברך את פסטור צ'מפן וכל המשפחה שלו, וגם כן, אלוהים, תברך את אלמה רדיו, ותברך שיגדל, ממש יגדל, בשם ישוע משיחנו, אמן ואמן. Amén. Shalom, shalom. Que Dios me la bendiga y nos vemos el miércoles. Amén, amén. Bye, bye.